Hola María Elena, ¿cómo estás? Hola Macarena, qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Te parece que parta leyendo tu biografía tan extensa Con mucho gusto, claro, con muchísimo gusto. para Sí. que te conozca la audiencia? María Elena Martínez Carranza es arquitecta de la UNAM con experiencia en planeación, movilidad y seguridad urbanas y en administración pública. En noviembre de 2016 recibió de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal séptimo legislatura la presea Hermila Galindo en el rubro académico educativo. Directora general del Grupo Espacio 7, SA, DCB Consultores en Planeación y Seguridad Ciudadana, y presidenta del Centro Ciudadano de Estudios y Evaluación de Políticas Públicas, AC, organización en apoyo de los derechos humanos desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Tiene una maestría, además, en Administración Militar por la Defensa y Seguridad Nacionales en el Colegio de Defensa Nacional de México de 1999 al 2000, como representante de la Secretaría de Desarrollo Social de Sede de Sol. Se tituló con la tesis Condiciones de pobreza de la población en México como un asunto de seguridad nacional. Tiene además una certificación en prevención de la delincuencia mediante el diseño ambiental CEPTETLAC. Estudió el diplomado Ciudad Segura, Estrategias y Acciones Básicas del Banco Mundial y también una especialidad en Seguridad Ciudadana de la Universitat Oberta de Cataluña y el curso Streets as Place con Project for Public Spaces, PPS, en Nueva York. Tiene además una certificación como facilitadora de la metodología de Lego Serious Play. Ha desarrollado diseño, implementación y coordinación de programas académicos, el diplomado de Habitabilidad, Espacio Público y Ciudad desde una perspectiva interdisciplinaria, en la Dirección de Educación Continua y Actualización Docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y diplomado de Espacio Público y Ciudades Seguras, Planeación, Diseño y Gestión en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana. En 2012 lidera y tiene toda la fortaleza para realizar la primera cumbre regional de la International Septet Association en Ciudad de México, que fue una cumbre internacional que con gusto participé, que se llamó Construyendo Ciudades Más Seguras en América Latina. Ha sido consultora nacional del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos de ONU Habitat y también fue diputada federal en la cuarta legislatura y presidenta de la Comisión de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, delegada del DF en Coajimalpa de Morelos. O sea, una extensa carrera. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias, Macarena. Muy amable por tu presentación. Muchas gracias. No, te felicito, fantástico, porque has sido pionera, líder y pionera como mujer en temas de seguridad, donde no ha sido muy común en países de la América hispana que hayan existido esos liderazgos. Tú te atreviste, te metiste en esos mundos, estudiaste y siempre muy preocupada con una gran sensibilidad social. Entonces te quería preguntar, María Elena, ¿cómo partiste con Septet? Desde toda esa trayectoria que tú traías, ¿cómo inicias tu mundo Septet? Fíjate que fue muy interesante, Macarena, porque, bueno, después de haber estudiado la maestría, que fue toda una experiencia súper interesante, un análisis de territorio muy importante, me di cuenta que como arquitecta tienes una gran capacidad y una serie de elementos para vincularlos con el tema de la prevención y la seguridad. Y entonces me di a la tarea de estudiar. Fue cuando a través de ONU Habitat nos contratan el hacer la primera guía de diseño del espacio público en la ciudad, en el país, en México, y me puse a estudiar lo que había en el mundo y fue cuando te encontré. Y me dio muchísimo gusto, me dio mucho gusto el conocer de toda la metodología de CEPTE, de una metodología pues muy práctica, muy probada y con una gran perspectiva social, que a mí me encanta porque toda mi vida he trabajado yo en la política social del país. Me ha tocado estar en el área de vivienda, de escuelas, en fin, y todo lo que es la participación ciudadana ha sido como mi eje también en el trayecto de mi vida profesional y política. Y entonces, pues encontré en CEPTES precisamente ese espacio y esas herramientas para poder aplicar con la gente medidas de prevención. Fue así como nos empezamos a encontrar. Sí. Sí, sí, lo recuerdo con mucho gusto, María Elena. Fue genial encontrarte en México, que fueras la primera persona que me invitara a México
con un encargo de Banco Mundial y Cedesol. Fue genial, genial conocerte. Como la primera puerta que tuve a México fuiste tú, así que muy honrada y muy agradecida en ese sentido. Quizás, María Elena, para dar un poco de contexto a nuestra audiencia, que es una audiencia muy internacional, hispana y en inglés también, ¿podrías describir con tu perspectiva de arquitecta cómo son los asentamientos y las ciudades en México, en tu país, y cómo eso ha contribuido o no a la violencia y al crimen? Fíjate que en mi país, México, yo creo que como muchos países de América Latina, ha tenido un crecimiento urbano muy importante. Ahorita en nuestro país, cerca de 8 habitantes de cada 10 vivimos en ciudades. Y en ciudades, por un lado, que han hecho un territorio metropolitano, tenemos 57 zonas metropolitanas en todo el país, pero no todas las ciudades dan todas estas condiciones de bienestar para la población. Precisamente ese crecimiento tan grande de las ciudades ha generado zonas precarias, zonas con conflictos de atención de servicios básicos, de vivienda, y la mayoría alrededor de las ciudades. Entonces, estamos creando ciudades que no son equitativas, ciudades donde no todo el mundo tiene acceso a la educación, a la salud, en fin, y donde el tema de la movilidad es algo importantísimo, porque tú puedes estar en distintas zonas de la ciudad, pero no estás conectada. Y luego, en los últimos 20 años, fue un proyecto, una política de expansión de las ciudades muy fuerte, en donde hicieron desarrollos habitacionales de miles de viviendas muy pequeñas, sin espacios públicos y alejadas del centro de población. Entonces, estas zonas se empezaron a convertir en zonas difíciles para el tema de la seguridad. Alguna vez me acompañaste a ver uno de estos desarrollos donde veíamos casas abandonadas, vandalizadas y que creaban un conflicto social muy fuerte dentro del contexto. Entonces, las ciudades en mi país son ciudades extensas, se han dado una ciudad expansiva, fuerte. Estamos trabajando y el gobierno siempre ha estado a través de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDATU ahora, Bienestar, en fin, como que siempre ha tratado de atender estos núcleos urbanos para tratar de mejorar las condiciones de vida, pero sí vemos zonas que no tienen agua potable, que se asientan en laderas, en zonas de alto riesgo, y todo esto contribuye a una gran inseguridad. Claro, va sumando factores de riesgo. Exactamente, y vamos viendo también que cualquier intervención que hagas son increíbles, la verdad, para poder participar con ellos. Hay un gran ánimo, sobre todo lo vemos mucho en las señoras. Las señoras, cuando convocamos talleres, las señoras son las primeras participativas, las que ayudan, recorren la colonia, la conocen de maravilla, y eso te hace comprometerte para apoyarlas, gestionar recursos para que realmente se apliquen en su colonia, ¿no? Entonces, ese es el contexto de México, un país prácticamente urbano, con ciudades muy extendidas, con zonas metropolitanas, pero que falta mucha coordinación entre las autoridades locales, y con zonas precarias en muchas de las ciudades, que es un gran reto, ¿no? Trabajar por ello. Sí, tremendo reto. Y en ese contexto que describes, María Elena, tú inicias hace unos años el Diplomado de Seguridad Ciudadana, como muy pionera también porque lo has hecho en distintos formatos, en formato presencial, yo he participado, afortunadamente también en formato digital y online. Cuéntanos, ¿qué te motivó a dar ese salto, a generar esta instancia de capacitación? Me empecé la verdad, después de haber estudiado la maestría y de haber salido con una gran capacitación para el tema de prevención ante los desastres naturales, que es un tema que las Fuerzas Armadas pues trabajan de maravilla. Entonces yo me sabía todo el plan DN3, porque así se llama en México, pero muy bien. Entonces dije, bueno, ¿cómo vinculo el urbanismo para prevenir con una serie de acciones ante los desastres naturales? Y empezamos a trabajar y a tratar de participar con autoridades locales, y me di cuenta de que
si vinculaba yo el urbanismo y la prevención enfocado a la seguridad, podríamos tener un campo de acción muy importante. Y me di cuenta que los funcionarios locales realmente pues no tenían esa perspectiva, y me acerqué a la Universidad Iberoamericana con un gran amigo que tú también conoces, a José Luis Cortés, y le platicaba yo de el interés de hacer un programa sobre la gobernanza urbana. Y sobre ese tema me empecé a focalizar más en el tema de la prevención y la seguridad. Y fue así como armamos el primer diplomado en el 2000. Salimos ya al público en 2009, pero fue mucho trabajo previo, estar consultando, comentando con amigos, y sobre todo el reto de hacerlo interdisciplinario. Eso fue algo así cuando me reuní con un amigo abogado experto en seguridad, que fue el encargado de la seguridad en la Ciudad de México cuando yo fui delegada, en fin. Me decía que se queda viendo que rarísimo, ¿no? Como los abogados con los arquitectos, el tema de la seguridad. ¿Qué haces tú en nuestro campo? Pero bueno, hicimos un gran amigo, me entrevisté con muchísima gente y fue como armamos el diplomado. Y realmente me siento muy contenta porque estuvimos muchos años en la Universidad Iberoamericana, luego nos invitan en la Universidad Nacional Autónoma de México, y me da mucho gusto porque en ese camino hemos compartido con muchos compañeros el tema de la prevención, y me da mucho gusto porque muchos tienen cargos públicos en donde pueden aplicar y apoyar mucho a la gente, todo lo que compartimos. Entonces siempre he estado yo pensando en el tema interdisciplinario, que ha sido importantísimo, y ellos también continúan a su vez transmitiendo con la gente con la que trabajan, pues toda la importancia de cualquier proyecto que hagas, que tienes que escuchar a la gente. O sea, el Qué tema del bonito. experto es básico, ¿no? Básico, Sí. básico, y eso es lo que nos ha ido, la verdad me da mucho gusto. Y ahorita con lo del COVID, pues de alguna manera nos habíamos resistido un poco a hacerlo virtual, porque tratas temas muy interesantes, medio delicados ya a la hora de la charla, temas de seguridad, de prevención, en fin. Pero esto nos llevó a estar en línea y es excelente, excelente la experiencia, la verdad. Así que me siento muy, muy contenta con el Qué asunto. bueno, y además que ha ido creciendo, eso es lo bonito, ha generado las redes de expertos y de funcionarios, como tú querías, que tengan más herramientas para aplicar en sus ámbitos, desde sus cargos públicos, y ha sido muy bonito el proceso. ¿Y cómo te lleva ese proceso tan bonito de ir como tejiendo esta red de a poquito con el respaldo universitario, muy importante? ¿Cómo te lleva a tener la motivación de armar la conferencia internacional regional de SEPTE del año 2012? Sí, no recuerdo mucho charlas para poderla organizar. Y nos dimos cuenta, yo recuerdo mucho, Macarena, y obviamente toda tu orientación y apoyo, precisamente en cómo podríamos compartir experiencias entre los que veníamos trabajando el tema de la prevención en México y amigos internacionales que vinieran a compartir con nosotros. Estábamos en ese momento en un cambio de gobierno, se venían ya, bueno, era un momento político muy interesante en México. Tuvimos la presencia, ¿te acuerdas?, en la inauguración del licenciado Marcelo Sí. Ebrard, que ahora es el secretario de Relaciones Exteriores del gobierno, que siempre fue o sea, aceptó mucho el tema de la prevención en las ciudades, y tuvimos un gran apoyo de ellos precisamente para realizar la conferencia con la Universidad Iberoamericana, y eso también amplió mucho los conocimientos, el conocer gente. ¿Te recuerdas? Armamos toda una red de patrocinadores increíbles que Sí, les sí. comentábamos el tema de que estábamos trabajando la prevención para tener mejores condiciones, evitar los delitos, que la gente no se sintiera insegura en las ciudades, porque en ese momento estábamos pasando una época difícil en México, precisamente de una gran Sí. inseguridad y de una percepción de inseguridad muy fuerte en las ciudades. Sí, y en ese sentido yo me acuerdo mucho, María Elena, una de las grandes iniciativas muy lindas que tú lideraste en el marco de la conferencia
Internacional de CEPTED 2012, que fue La Nube de los Sueños. ¿Puedes describir un poco en qué consistía? Fíjate que sí, fue una iniciativa muy bonita en la que identificamos en el país, fueron 17 ciudades a las que establecimos vínculos pues con personas que conocíamos dentro de todo el equipo para que trabajáramos en escuelas, niños de segundo, de primaria en ese sentido, que nos dijeran que soñaran su ciudad, cómo soñaban ellos su ciudad, cómo se la imaginaban y que lo plasmaran en dibujos. Y entonces tuvimos una serie de, pues, de expresiones muy lindas de los niños y muy difíciles también, zonas y ciudades que vivían una violencia fuerte, cómo los niños soñaban su ciudad y veían pues un dibujo y un muerto ahí con sangre junto, un helicóptero, cosas fuertes que te das cuenta de que hay algo que no está bien dentro de la formación de los niños. Entonces hicimos todo ese ejercicio con un gran apoyo de todo mundo, conseguimos patrocinadores, se les mandaban crayolas, cartones, nos regresaban los dibujos y luego armamos una exposición tan linda en Libero, en una zona que tienen de un vestíbulo que era verdaderamente impactante, cómo logramos tener ahí toda la expresión de los niños del país, ¿no? De cómo les gustaría que fuera su ciudad. Y de ahí, bueno, pues ya recuerdas, hicimos algunos estudios preliminares de toda lo que nos habían expresado, pues para tratar de plasmar en política pública todo esto que los niños estaban expresando en sus ciudades. Sí, fue una experiencia muy linda, la verdad, y no hay como los niños que ellos empiecen a imaginarse su escuela, su colonia, su ciudad, ¿no? Y cómo les gustaría que fuera, cómo la sueñan, ¿no? Sí, sí, fue muy interesante. Sí, fantástico, tengo los mejores recuerdos de la nube, fue impresionante, no solamente me impactó a mí, sino que a muchas personas que fueron a esa exposición en la Iberoamericana y vieron los sueños colgados y pudieron disfrutar y también impactarse con los contenidos, como tú dices, fue un hito súper importante. De hecho, fueron muchísimos sueños. ¿Te recuerdas el número, la cantidad de sueños en total de la nube? Fíjate que no recuerdo el número de que recibimos, pero fueron 17 ciudades y yo creo que fueron cerca de, por lo menos, que serían unas 100, tendríamos mínimo 100 dibujos que nos estuvieron mandando, porque Sí. les mandaron los paquetes, estuvimos trabajando, por ejemplo, tuvimos la participación increíble de Chihuahua. Chihuahua trabajó mucho Chihuahua y Ciudad Juárez, y súper interesantes la expresión de los niños. Tuvimos de todo el país, de Chiapas, de Jalisco, en fin, del norte, del sur, de muchos lugares y de la Ciudad de México. Sí, fue súper grande la muestra. Es muy diferente en distintas zonas. O sea, la Ciudad de México pues tiene zonas también muy complicadas en el tema de seguridad, y ahí también logramos entrar con las escuelas y que los niños se expresaran. Entonces estuvo súper interesante. Sí. Sí. Y en esta línea de tiempo, María Elena, que tú describes, tan bonita, tan interesante, luego llega un encargo del Banco Interamericano de Desarrollo para que desarrollemos junto con otro equipo de consultores la guía del BIT para la prevención municipal. Cuéntanos en qué consistió esa guía y por qué es tan importante a nivel de CEPTED y de la seguridad en general producir este tipo de manuales o guías. La verdad fue una experiencia muy bonita también, en donde ahora sí que coordinada y liderada por ti, nos dimos a la tarea de analizar con el otro equipo consultor algunas ciudades de nuestro país. A nosotros nos correspondió como grupo Espacio 7, ahí estuvimos trabajando, el estudiar Ciudad Juárez y Tapachula. O sea, quienes conocen México, Ciudad Juárez está hasta el norte y Tapachula es la frontera sur. Entonces, dos ciudades muy diferentes, forma distinta de sus habitantes, con temas de seguridad muy distinto, y entonces nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico con la gente, conocer sus fortalezas, conocer aquellos factores de riesgo,
Estuvimos en zonas muy, muy atractivas en Ciudad Juárez. Tuvimos la participación de los empresarios, quienes participaron muy bien en el diagnóstico a través de toda esta FECHAC que tienen ellos allá, una fundación increíble que apoya mucho el tema de la prevención. Y recorrimos en zonas de altísimo riesgo, estuvimos platicando con la gente, personas con autoridades locales, es muy rica. Entonces fue todo un trabajo muy bonito en el que plasmamos, después de todo el diagnóstico, de toda la experiencia de escuchar a las personas que platicamos, entrevistamos, hicimos recorridos con ellos, en fin, plasmarlo en una guía que sirva para otras autoridades, para otras organizaciones civiles, en fin, que pueda apoyar precisamente toda esta estrategia de intervención del espacio público. Pero súper importante, sí. Sí, no, fue increíble porque en Tapachula el tema era precisamente la frontera, lo permeable que es la frontera, todas las condiciones de inseguridad que se dan para ambas, para todo el mundo, para los que viven y para los que están entrando. Entonces, sí fue un aprendizaje muy interesante. Qué bueno, a mí también me gustó mucho y la guía quedó muy, muy padre, muy interesante, que se puede tener acceso a ella en distintos, que es muy importante que se difunde, que se conozca. Y te quería preguntar también, María Elena, si le podías contar a la audiencia, ¿por qué recomiendas tú que alguien se conecte con la red de ICA, que tiene distintos capítulos? En México está liderado por Mercedes Escudero, Septet México, tú también tienes un grupo que vas a empezar a liderar de ICA también, hay otro en el Nordeste liderado por la maestra Melissa Valdés, en México, pero también estamos en 20 países del mundo. Entonces, ¿por qué recomiendas tú que alguien se acerque a estos grupos y qué beneficios tendría? Yo veo que es muy importante el vincularte con experiencias internacionales, conocer qué está sucediendo en otros países y también compartir lo que está haciendo y está sucediendo en tu país. A mí me da mucho gusto y conozco perfecto a Mercedes, mi amiga, también nuestra amiga, que está haciendo un esfuerzo y un trabajo muy interesante. Y entonces se trata de sumar desde otros espacios precisamente toda esta experiencia que se pueda compartir. Y yo siento que sí es una excelente idea el hacer estos capítulos, de alguna manera, porque te puedes también vincular con otras instituciones que vienen todos a sumar a la ICA, ¿no? Que eso es lo más importante. Yo creo que una gran virtud que tiene la ICA es este ánimo de compartir conocimientos, de compartir experiencias, y la verdad es así como vas creciendo los grupos, ¿no? Y vas fortaleciendo, sí. Sí, entonces, Es verdad, y es muy bonito el intercambio de conocimiento. exacto, y vas enriqueciendo y todo el mundo tiene algo que ver, que aportar, que recomendar en determinado momento, lo que ha funcionado en un lado, luego cuando platicas, pues igual te dan ideas y puede funcionar en tu país. Entonces yo creo que es una red de conocimiento muy importante y cuando nos podemos vincular también con las universidades, creo que es importantísimo hacerlo, ¿no? Sí. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Mientras más vibrante la red, más nutritiva, mejor para todos. Y así todos aprendemos y actualizamos los conocimientos, porque en el mundo de la seguridad urbana van todos los modus operandi y los factores de riesgo igual van cambiando, entonces es importante actualizar conocimiento. Exactamente, y también trabajar en todos lados, y lo hemos comentado, por ejemplo, con las policías tan importantes que es dentro de todo este esquema de prevención, cómo podemos trabajar con las policías para sensibilizarlos, para hacer realmente ese policía de proximidad que tanto se desea, que ande en el territorio, que esté observando, que vea, que prevenga cosas, que vea cómo es realmente ese vínculo con los vecinos, es importantísimo. Sí. Sí, en algún momento tuvimos la oportunidad de acá en México de hacer un plan piloto del policía asertivo que te Sí, comentaba. y como La verdad, muy bien cuando estuvimos trabajando con ellos
el tema es, y no sé, yo creo que es en muchos países, que acaba la administración con la que haces ese proyecto y luego ya no le dan seguimiento. Entonces, ahí sí fue algo muy enriquecedor porque aprendimos, estuvimos casi 6, 8 meses trabajando con ellos, haberles dejado algo de todo este conocimiento, pero luego ya institucionalmente pues no hubo ese seguimiento. Y eso es lo que sucede mucho con políticas que se llevan a cabo, ¿no? Con acciones. Cambio de Sí. gobierno, ya no hay continuidad. Pero fue un muy buen ejercicio, la verdad, una muy buena experiencia y muy vinculada al tema que tienen ustedes de allá, de cómo todos los carabineros y todo trabajan de forma muy interesante, ¿no? Sí, con el plan cuadrante y con un montón de iniciativas. Y como palabras de cierre, María Elena, ¿quisieras destacar alguna idea fuerza respecto a la seguridad urbana y a la prevención? ¿Y aceptes? Sí, mira, yo creo y estoy convencida que para poder mejorar las condiciones de vida de todas las ciudades, necesitamos, primero que nada, reconocer que hay un problema que atender, y este problema que atender en la mayoría de ellas es esa falta de sensación de seguridad en muchos lugares, en donde muchas veces las personas ya dejan de hacer cosas, de aprovechar lo que les puede dar de oportunidad la ciudad, precisamente por ese miedo a salir. Entonces, creo que es muy importante el meternos a los territorios, el trabajar, como bien dices, con el nativo experto, el armar entre todos estos proyectos que al hacerlos con la comunidad tenemos esa certeza de que pudieran permanecer a través de los distintos gobiernos que van llegando, porque ya tienen ellos un plan de acción, entonces ya saben ellos por dónde llegar, por dónde invertir y por dónde mejorar sus condiciones. Y yo he encontrado en toda la metodología de CEPTED precisamente todas estas herramientas que te llevan a consolidar los planes de acción con la gente. Entonces, pues yo eso es lo que dejaría, que sigamos trabajando en ello, que sigamos aportando ideas, que sigamos investigando al respecto, porque es algo que se puede seguir enriqueciendo con la experiencia de todos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias María Elena, un gusto tenerte acá con tu experiencia, tu trayectoria y tus ideas muy innovadoras y que están muy alineadas con la metodología CEPTED, así que te agradezco mucho en ser parte de CEPTED Talks y bueno, espero que estés muy bien y también pedirle a la audiencia que se suscriba al canal y que nos dé un like si que les gusta el video. Muchísimas gracias, Macarena, y muchísimo gusto en haber estado con todos ustedes. Muchas gracias.